Un óxido es una reacción química hecha por cualquier elemento más oxígeno. En este tipo de reacciones necesitaremos conocer los estados de oxidación. En el primer ejemplo tenemos potasio y oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es añadir los estados de oxidación. Potasio por lo general trabaja con +1 y oxígeno con -2. Lo siguiente que vamos a hacer es cruzar nuestros estados de oxidación, pasando el estado de oxidación del oxígeno al subíndice del potasio, y de la misma manera con el oxígeno. Para el segundo ejemplo, azufre más oxígeno, vamos a tomar como estado de oxidación 6, que es uno de los más usados. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Quedaría S2O6. Gracias a que estos dos números son pares, se puede aplicar la ley de simplificación. Esta ley nos permite simplificar todos aquellos subíndices o moles si están en toda la ecuación y son pares, quedándonos SO3. Los ácidos tienen dos grandes divisiones. Los ácidos básicos, que sería cualquier metal contenido en la tabla periódica más oxígeno, como por ejemplo el hierro. El hierro trabaja con dos estados de oxidación, +2 y +3. Vamos a trabajar ambos. En el primero, cuando utilizamos +2, al invertir los estados de oxidación y simplificar, nos queda la fórmula FeO. Y para el segundo, al invertirnos, nos queda Fe2O3. Por el otro lado están los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son un no metal más oxígeno. Para el ejemplo, voy a utilizar nitrógeno utilizando el estado de oxidación 5 y +1. En el primero, cuando utilizamos 5 y le agregamos oxígeno, al invertir los estados de oxidación nos queda N2O5, que luego cuando veamos ácidos veremos que es la forma para hacer el ácido nítrico. Y por el otro lado tenemos N cuando está trabajando con +1. Este al invertir los estados de oxidación nos quedaría como N2O. Una vez entendidos los óxidos, vamos a movernos a los ácidos. Los ácidos es una mezcla de un óxido ácido, es decir, un no metal, más agua. Vamos a sumar letras de la manera más normal posible, empezando con el hidrógeno, luego el no metal y por último la suma de los oxígenos. Tenemos 2 de hidrógeno en el agua, 1 de azufre en el óxido y 4 de oxígeno, en total sumando el del óxido y el del agua. Para el segundo, N2O5 más H2O, empezamos con el hidrógeno. Tenemos 2 de hidrógeno en el agua, 2 de nitrógeno en el óxido y 5 más 1, 6 oxígenos entre el agua y el óxido. Gracias a la ley de simplificación y todos los subíndices son pares, podemos simplificarnos para que nos quede el ácido nítrico, HNO3. En la otra rama de los ácidos tenemos los ácidos hidrácidos, que son todos aquellos grupos de elementos del grupo 7A más H2. Lo único que tenemos que hacer es sumar a letras y eliminar exponentes, a menos de que se trate del azufre, que sería SH2. Por el otro lado tenemos los óxidos básicos más agua. Esto forman las bases U hidróxidos. Para hacer un hidróxido, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro metal. Luego colocar la partícula OH. Lo que tenemos que hacer es cruzar estados de oxidación. Pero como dato importante, ya que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con 1, toda la partícula OH tendrá un estado de oxidación de -1. Sabiendo esto, podemos decir que invirtiendo estados de oxidación nos quedaría FeOH2. En el segundo ejemplo, en el del potasio, quedaría K2OH2. Gracias a la fórmula. Gracias a los exponentes que son pares, se puede simplificar, quedándonos como KOH. Por último tenemos las sales, la parte más compleja. En esta parte tienes que saber ionizar. Ionizar es dividir un compuesto en sus partes positivas y negativas, cationes y aniones. Bueno, para el primer compuesto, Al o H3, tenemos que saber la equivalencia del OH. Esto se saca igual que les dije la anterior vez. OH siempre trabaja con -1. Para ionizar vamos a separar el metal del OH o la base. El aluminio está trabajando con 3 porque tenemos el estado de oxidación del OH. Es decir, OH trabaja con -1 y tiene 3 electrones, 3 partículas.
Menos 1 por 3 serían 3. Entonces aluminio está trabajando con 3. Lo puedes corroborar en tu tabla periódica. Ahora, para el ácido H2SO4, vamos a ionizar separando los hidrógenos de los determinantes. El hidrógeno trabaja con más 1 siempre. Es decir, más 1 por 2, 2. La electronegatividad del otro se saca teniendo en cuenta la cantidad de hidrógenos o de metales que quitamos. En este caso, quitamos 2. Por lo tanto, la equivalencia del SO4 sería menos 2. Para la formulación de la sal, vas a tomar la parte positiva de tu base y vas a agregarle la parte negativa de tu ácido. Para saber qué subíndices colocar, intercambia los estados de oxidación de ambas partes, en este caso del aluminio y del radical SO4. Ten en cuenta que no hay paréntesis, es decir, ignóralos. Haz de cuenta que el SO4 es un solo elemento aparte. Con el OH y el hidrógeno vamos a formar agua. Esto tienes que colocarlo para que te quede como medianamente balanceada la ecuación y no pierdas ninguno. Para nuestro segundo ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, vamos a ionizar nuevamente, separando el hidácido de la siguiente manera: hidrógeno y cloro por aparte, y el hidróxido como lo vimos la vez pasada, metal y base OH. Una vez hecho esto, vamos a tomar nuestras partes. Acuérdate del orden: primero la base y luego, por último, tu no metal del ácido. O sea que lo que yo hice acá abajo está completamente mal. Dejándolo bien ordenado, sería cloruro de sodio. Primero el sodio y luego el cloro. Así son al revés. Entonces te quedaría NaCl. Y por último le agregamos agua. Para emplear al balanceo tenemos que saber que la idea es que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Vamos a tomar un óxido. Fe más O2 es igual a FeO. Lo primero que tenemos que saber es que hay un átomo de hierro y otro de hierro. Eso significa que el hierro ya está balanceado. Ahora, en cuanto al oxígeno, tenemos 2 a 1, significa que no está balanceado. Vamos a tomar la cantidad de átomos de oxígeno en un lado y la vamos a colocar como un mol en el otro lado, es decir, como un coeficiente grande. Los moles siempre se colocan al inicio de una partícula, nunca en la mitad. Una vez hecho esto, corroboramos nuestra función, quedando 2 de oxígeno y 2 de oxígeno, pero se me desacomodó el hierro. Vamos a tomar la cantidad de átomos, 2 por 1, 2, y la vamos a colocar en el otro lado, dejando como coeficiente 2 en el hierro, 1 en el oxígeno y 2 en el óxido. Pasemos a uno un poco más complejo. Bueno, para comenzar vamos a mirar, tenemos que saber ciertas reglas. Primero se balancean los metales, que es la parte más sencilla. Luego los no metales, luego el hidrógeno y por último, que es lo más difícil de cuadrar, el oxígeno. Empezamos con la cantidad de metales. Calcio hay 1, no metales, nitrógeno y cloro. De nitrógeno tenemos 1 y 1, o sea que por ese lado nitrógeno está bien. Ahora con el cloro, 1 de cloro y 2 de cloro. Significa que está desbalanceado. Vamos a cambiar la cantidad de átomos por moles. Ya tenemos 2 moles de ácido clorhídrico, lo cual nos da 2 átomos de cloro. En el hidrógeno tenemos 2 de hidrógeno y 1 de hidrógeno. Vamos a hacer lo mismo y colocar un mol en el ácido nítrico, es decir, dejando 2 moles de ácido nítrico. Así ya tendríamos cuadrado nuestro hidrógeno. Y por último el oxígeno. 3 y 3 está perfectamente balanceado. Por último, para el balanceo por óxido-reducción vamos a empezar por agregar los estados de oxidación. Todo elemento que esté solo trabaja con 0. Para el HNO3 ya conocemos los estados de oxidación, menos 2 para el oxígeno, 1 para el hidrógeno y 5 para el nitrógeno. Al otro lado de la flecha tenemos la partícula NO3 que trabaja con oxidación de menos 1 ya que le quitamos un hidrógeno. Por lo cual tenemos que esto trabaja con menos 1 y al multiplicarlo por la cantidad de átomos sabemos que cobre trabajará con más 2. Ahora, para el NO
tienen que ser iguales para que nos dé una carga positiva. Entonces sería -2 para el oxígeno y 2 para el nitrógeno. Agua, oxígeno -2 e hidrógeno -1. Efectuar las semireacciones. Para las semireacciones vamos a mirar qué elementos cambiaron su estado de oxidación. Como por ejemplo en este, el cobre y el nitrógeno. Empecemos con el cobre. El cobre pasó de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de 2. Para eso tienes que aprenderte una regla muy fácil. Si gana estado de oxidación, pierde electrones, por lo cual se oxida. Si reduce su estado de oxidación, gana electrones, por lo cual se reduce. Por eso se llama óxido de reducción. Redox. -2 electrones, ya por lo que te expliqué anteriormente. Listo. Para la segunda parte, sabemos que el nitrógeno también cambió su estado de oxidación. Vamos a copiarlo como otra semireacción. Nitrógeno más 5 pasa a ser nitrógeno más 2. Ten en cuenta de copiar los estados de oxidación para que todo te quede súper bien. Listo, vamos a hacer el mismo procedimiento que en la parte de arriba, quitando la cantidad de electrones que pierde, por lo cual se reduce. Una vez hecho esto, tenemos que balancear los electrones. Como tenemos -2 electrones y más 3 electrones, vamos a añadir un coeficiente como si fuera un mol, pero a toda la reacción, separándola entre paréntesis y colocando el mol afuera de este. En el primero sería un 3 para que diera -6 y en el segundo un 2 para que diera +3. Una vez hecho esto, podemos cancelar todos los electrones encima de las flechas. El siguiente paso es hacer la reacción global. Tenemos 3 de cobre de 0, entonces colocamos el mol en el Cu, más 2 de nitrógeno de 5, por lo cual lo colocamos en el HNO3, 2 HNO3, hacemos la flecha porque ya no hay ningún otro elemento antes de la flecha. Y por último colocamos cobre de 2, que serían 3 Cu, NO3, 2, más NO2, que tenemos 2 por la oxidación del nitrógeno, más agua. Y ya por último sería verificar por tanteo, como lo aprendimos en la anterior técnica. Cabe aclarar que cuando estás trabajando óxido de reducción, los coeficientes no siempre te dan exactos. Cuando lo estés balanceando por tanteo, te vas a dar cuenta de que te van a hacer falta o sobrar algunos elementos. Entonces vas a tener que cambiar tus coeficientes.